Porque la salvación de Dios es para todos. El difundir las enseñanzas de Jesucristo es para todos. Porque Dios murió en la cruz para salvación de nuestros pecados. Y eso es lo que nos ha dado y nos concede, por la gracia de Dios, la vida eterna espiritual. Por lo tanto, es importante que aprendamos a evangelizar para poder seguir en los caminos y que la iglesia siga prosperando. Vamos entonces a comenzar esta charla de saber cómo vamos a evangelizar. Número 1, Jesús fue un ganador de almas. Como estamos en los 40 días de la familia y como nosotros representamos a una familia, por eso estoy con mi esposito aquí acompañándole para compartir la palabra de hoy. Como decimos, el ADN de Verbo de nuestra iglesia, dentro de esas tenemos la responsabilidad de la obra de evangelización. Entonces, el evangelizar, como le hablaba a mi esposo, que nosotros debemos dar las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús fue un ganador de almas. El propósito de Dios aquí en la tierra fue eso, venir a ganar almas. Él dejó su deidad y Él vino acá a la tierra a ganar almas, a venir por los perdidos. Nosotros vemos en la Biblia que Jesús, de su nacimiento hasta cuando tuvo 12 años, en el cual se perdió en el templo y sus padres le buscaban. Entonces, cuando fue sus padres a buscar, le dijeron: ¿pero por qué me buscas? Yo estoy en los negocios de mi padre. Y de ahí no vemos más de la vida de Jesús. Solamente dice que Él creció en sabiduría. Como ellos vivían en Nazaret, en Judea, dicen que los judíos, a los 30 años, ellos presentaban a sus hijos y sus padres les entregaban el negocio. Entonces también Jesús, por eso Él, a los 30 años, Él públicamente empezó. Pero a los otros judíos les entregaban los negocios, ¿con qué fin? Con el fin de que hagan producir el negocio, ganen riquezas. Pero, ¿se acuerdan que dijo: estoy en el negocio de mi padre? Entonces, el negocio del padre era que su hijo, Jesucristo, sea un ganador de almas. Entonces dice, por eso Él también fue presentado y Él empezó su ministerio. Dice que Él fue a la sinagoga y leyó las tablas de la ley. Y en ella había una profecía, la cual era para Jesucristo, que le vamos a leer, que está en Lucas 4, 18, 19, la profecía que había dado Isaías. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa fue la misión principal de Cristo, rescatar a los perdidos. Entonces, Jesús vino con este propósito y Él tenía ya esa profecía de sanar, de salvar, de dejar libre. Entonces de Él empezó así el ministerio y dijo, bueno, primeramente dice, fue ungido, el ungido de Jehová. O sea, su padre le ungió con autoridad, con poder. Entonces ahí dice que empezó Él su ministerio. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El primer grupo de personas que Jesús escogió para que le siguieran recibió el mismo reto. Jesús dice que bajó a Galilea, que era una playa de pescadores. Me imagino que los pescadores eran hombres muy sencillos, pero Jesús miró a ellos y les dijo, estos hombres van a ser para que cumplan la comisión que yo he venido. Dice que fue donde unos y le dijo, dejad las redes y venid en pos de mí, que yo haré pescadores de hombre. Miren, tal autoridad de Dios
que ellos no siquiera cuestionaron, porque cualquiera dice, pero ¿cómo me va a dejar que deje las redes, lo que doy de comer a mi familia para irme en pos de él? ¿Quién es? Pero fue tal la autoridad y la decisión, miren la convicción de esos pescadores que no cuestionaron nada, que dejaron la red y le siguieron. Igualmente fue a otro grupo de pescadores y les dijo igual lo mismo, dejar las redes y seguir en pos de mí, que yo haré pescadores de hombre. Fue tal la obediencia, la convicción. Esa obediencia quiere Dios ahora con nosotros. Que nosotros escuchamos que nuestra comisión, nuestra responsabilidad es salir y predicar su palabra, hacer conocer la palabra a las personas que están afuera. Pues también nosotros debemos decir, yo igual, yo voy y obedezco lo que el Señor me está pidiendo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está en 1 Timoteo 1:15. Esto está hablando Pablo. Dice, fiel y digna de Cristo. Jesús vino para salvar a los pecadores, lo cual yo soy el primero. Ustedes todos sabemos que como Jesús le evangelizó a Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre malo, un perseguidor, un blasfemo, un injurioso. Pero él fue evangelizado, fue tocado por el Señor y fue transformado. Porque cuando él empezó su ministerio, todos decían, este es Pablo el que nos perseguía, este es Pablo que nos mataba. De pronto así pueden decir de nosotros. Cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios, cuando recibimos nosotros la salvación del Señor y venimos a escuchar, también nos pueden decir, este es Sergio, ese que era pecador, o esa es Marianita, la enojona, la gritona. Entonces, ¿y cómo ahora ha cambiado? Entonces, ahí está nuestro testimonio para nosotros dar fe de cómo la palabra de Dios nos ha transformado. Y ese testimonio nos manda también a dar afuera. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, miren, nos manda ese mandato, que nos vayamos hasta el último de la tierra. Si nosotros nos podemos solamente a visualizar cuál es el principio, solamente vemos nosotros nuestro continente, ¿verdad? De dónde hasta dónde podemos evangelizar, pero no nos manda nosotros que nos vayamos a otro lugar. Es aquí mismo, es aquí en nuestra ciudad, es aquí en nuestro barrio, es aquí en nuestra familia. ¿Cuántos nosotros estamos aquí recibiendo felices las bendiciones y tenemos nuestra familia que decimos, mi familia es inconversa? ¿Pero por qué? Porque tal vez no le hemos compartido la palabra de Dios. Y eso es el mandato, dice que recibiréis poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, el poder de la seguridad. Porque de pronto decimos, ¿y cómo yo voy a compartir? De pronto la persona que le estoy compartiendo tal vez va a ser agresiva o no va a recibir, pero es la autoridad de Dios sobre nosotros que nos ha dado ese poder. Como les decía, cuando decía a los pescadores, vengan, síganme, voy a la autoridad de Dios. Y esa autoridad también nos ha dado autoridad espiritual para que nosotros también vayamos con toda la seguridad y la certeza de compartir el evangelio. Yo me acuerdo, ¿cuántos de aquí de nosotros estamos aquí porque alguien nos compartió la palabra de Dios? Mire, nos compartió la palabra de Dios. De pronto tuvieron compasión de nosotros. En nuestro caso, mi hermano, que ahora es anciano de Verbo Sur, él vino y nos compartió la palabra. Él venía a mi casa y tocaba la puerta y me hablaba. Y yo le conocía como era antes mi hermano, más o menos como Pablo.
Y yo decía, a mi pobre hermano creo que le han lavado el cerebro. Yo decía, es mentira. No lo puedo creer que él de la noche a la mañana haya cambiado de tal manera. Pero era el poder de Dios en él, que venía y me compartía la palabra día tras día y día tras día. Yo a veces decía, ya me hacía negar que estoy en la casa. Miren, y una vez le dije, verá, para que no me moleste más mi hermano, le voy a aceptar a irme a donde él me dice que venga, que es lindo, que es precioso, que las bendiciones. Y le acepté para que no me molestara más. Le acepté y me fui vine acá. Entré por esa puerta, vine con mis hijas, me acuerdo, y me senté allá. Escuché la palabra de Dios y no he vuelto a salir hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la palabra que mi hermano sembró en mí, como dice la palabra, yo, Pablo, dice, siembro, Apolo riega y el crecimiento es de Dios. Mi hermano hizo lo que tenía que hacer, transmitirme su palabra, transmitir la salvación, transmitir. Él decía, Beñaña, es como que yo me hubiese ganado la lotería y te quiero dar un poco de ese tesoro. Y así fue. Yo agarré el tesoro, agarramos el tesoro y estamos hasta hoy. Dice, el término cristiano significa ser como Cristo, quien vino para salvar a los perdidos y necesitados. Por ello vamos a ser como Jesús. Tenemos el deseo y la gran comisión de salvar almas. El segundo punto es, Jesús iba a donde estaba la gente. Jesús estaba siempre dispuesto a ir a donde estaba la gente. Jesús nunca se quedó en un solo sitio. Quería que todos escuchen el evangelio de salvación. Ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir, porque Jesús comenzó a trabajar, comenzó a diluir el testimonio de su vida para que todos aquellos que conozcan sean salvos. Hay algo muy importante que debo compartirles. Hace 25 años más o menos, yo entré a la iglesia, ya estábamos algún tiempo acá y teníamos la buena costumbre de salir a evangelizar. Íbamos a evangelizar en los parques, íbamos a evangelizar en las calles, en las plazas, íbamos a evangelizar en los buses. Y yo sinceramente les digo, yo tenía un poco de recelo, no tenía ese ímpetu, no tenía esa decisión de poder compartir el evangelio. Porque decía, quizás me van a hablar, quizás me van a calumniar, quizás me van a decir muchas cosas. Pero a Jesús no le importó eso. A Jesús siempre le estaban criticando, siempre le estaban juzgando. ¿De qué? De que comía con los pecadores, de que se sentaba a la mesa con ellos, que compartía con los pecadores. Y los fariseos, que eran de la raza, de la situación económica y social más grande, siempre estaban criticándole a Jesús. Y dice en Lucas capítulo 15 versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuántas veces nos podrán decir a nosotros, mira con quién se lleva, mira por dónde va, mira lo que está haciendo, y se dice cristiano? Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser dará mucho más de hablar de lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nunca sabemos claramente que Jesucristo nunca dijo, vayan los viernes, vayan los domingos a orar para que se conviertan los pecadores. Eso no dijo Jesucristo. Eso dijo, vayan a las plazas, vayan a los mercados, vayan a las cárceles, vayan a los hospitales. Ahí hay mucha gente necesitada de salud física, mental y espiritual. Vayan. Y nosotros muchas veces estamos cómodos en nuestra iglesia de hogar, o los domingos venimos ¿a qué? A equiparnos nosotros, a saber más, pero no ponemos en práctica lo que el Señor nos está indicando.
Por eso es que Dios dice que claramente en su palabra, en Lucas capítulo 14, versículo 23, dijo, y dijo al siervo, ¿cuántos se consideran siervos aquí? Levante su mano. Entonces dijo, te dijo a ti, mi hermano, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Entonces no estaba diciendo, vayan y díganle, ve por favor, ven. Dice, fuérzalos, empújalos. Con tu testimonio, con tu manera de ser, llévalos, tráelos para que conozcan a Cristo y empiecen también a cambiar de vida y a tener una solución a todos sus problemas. Cuando Dios habla, Dios nos está diciendo cuántas cosas buenas tenemos que hacer. Después de la ascensión de Jesucristo, todos los seguidores de Cristo no se quedaron tranquilos. Y eso nos llama a que nosotros hagamos. No nos quedemos tranquilos, mis hermanos. Todos nos gozamos de la presencia de Dios. Todos sabemos que Dios nos trae gozo, que nos da tranquilidad, que nos da paz, que nos da prosperidad. Pero no nos quedemos tranquilos. Vayamos afuera, vayamos, extendamos el evangelio y pidamos a que todas aquellas gentes puedan conocer a Cristo. Porque Dios quiere salvar a todos y cada uno de los pecadores. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué importante es esto. Dice, en el templo, en las casas o en cualquier lugar no cesaban de enseñar. O sea, no dejen de enseñar, no pongan pretextos, no sean cómodos. Hablen de la palabra de Dios, extiendan la palabra de Dios. No sean egoístas. Todas aquellas personas que no conocen a Cristo están necesitadas. Compartamos con este Cristo grande, soberano, porque Dios sabe cómo tiene que restaurar nuestra vida. ¿Cómo sabe cómo Él tiene que reconciliarnos? Él sabe cómo reconciliarnos. Aunque nosotros estemos perdidos, aunque nosotros estemos enojados, aunque nosotros estemos necesitados, Dios tiene un ministerio el cual quiere reconciliarnos con Cristo. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos han sido reconciliados? Levante su mano. Si tú has sido reconciliado, sabes que has cambiado de vida. Sabes que ya no tienes el mismo estilo de vida anterior. Sabes que Cristo te abrió el camino y que sabe claramente Dios a dónde tú puedes llegar. ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuál es lo que tú tienes que aprender para seguir más a nuestro Señor Jesucristo? Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a vivir lo que Dios hace en nosotros. Porque todo esto es idea de Dios. Todo proviene de Dios. No hay nada que se mueva en la tierra si no proviene de Dios y el deseo de Dios. Miren lo que dice en Hechos, ya leímos Hechos 5, 18. Entonces Dios sabe cuál es lo que necesitas, cuál es lo que Dios quiere, cuál es el compromiso que tú tienes en su vida. Y Él nos comisiona a llevar las buenas nuevas a todas las personas en todos los lugares del mundo. ¿Por qué también debemos evangelizar? Dice, porque la cosecha es grande. En Mateo 9, 35 al 37 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí tenemos algunas actitudes de Jesús. Dice en Mateo, en 9:35 dice que salir de la comodidad, dice que recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas.
Jesús, él iba de lugar en lugar. A él no escatimaba sitios, porque él anhelaba que todos los que estaban alrededor, por donde él pasaba, tenían la necesidad de escuchar el evangelio, escuchaban la necesidad de escuchar el mensaje de la salvación. Entonces él decía, salió de la comodidad. A nosotros también nos pide que salgamos de esa comodidad, que también seamos imitadores. Como dice, ¿qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Si nosotros tenemos la identidad de Cristo, también debemos salir de nuestra comodidad. Nosotros venimos el domingo y toda la semana estamos en la casa. Salimos a algunas actividades. De pronto salimos a pagar el agua, la luz, el teléfono, vamos al banco o al supermercado y ahí tenemos cantidad de gente que nos rodea. Pero ahí está la iniciativa de nosotros de compartir la palabra. Mientras hacemos fila, poder hablar de la palabra de Dios. De pronto decimos, no voy a escuchar, me va de pronto a decir, ¿sabe qué? No me interesa, no importa. Pero ya estoy cumpliendo con lo que dice salir de mi comodidad y poder hablar de la palabra de Dios. ¿Qué dice en el sentir compasión? Verso 39 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cuántas cosas están pasando? Solamente vemos en las noticias y nos asustamos. De pronto decimos, qué peligroso que está. Ya no podemos salir ni a la esquina. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta situación que ahora está afectando a la sociedad? Porque no saben que están en pecado, no saben que están perdidos, no saben que hay otro estilo de vida. De pronto ellos crecieron hombres, mujeres, niños están creciendo en un estilo de vida pecaminoso. Y de pronto no saben, porque nosotros que sí sabemos la verdad de Dios, no compartimos, no sentimos compasión por ellos, no sentimos una compasión como Dios sintió. La compasión, el dolor de ver que la gente se está perdiendo sin saber la verdad. Como dice su palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. A todos nos hizo libres la palabra de Dios. Conocimos la verdad, por eso sentimos esa libertad de ser llamados hijos de Dios. Otra actitud también dice, pidamos por los obreros. ¿Qué dice? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. ¿A qué nos llama Jesús? A que nosotros entremos en ese proyecto. Que nosotros entremos ahí, que seamos parte de esos obreros para nosotros compartir la palabra. Dice, la mies es mucha, en verdad la mies, si nosotros vamos por cualquier lugar, vemos gente necesitada, a más de materialmente necesitada espiritualmente. Miren cuántos suicidios hay. ¿Cuánta gente se está suicidando? ¿Por qué? Porque no tiene esperanza, no sabe a quién acudir. De pronto están acudiendo a consultar a personas que no les van a decir una verdad, no le van a dar algún aliento de vida, sino que le van de pronto a guiar mal. Entonces dice, nosotros debemos ser parte de esa mies. Cuando Mies contempló esto, llamó a sus 12 discípulos. Les dio para poder echar fuera demonios, les dio poder y para sanar enfermos, les dio la gran comisión para que fueran a recoger la cosecha. Debido a que la cosecha era muy grande, escogió a 70 hombres más. He aquí yo doy potestad a hollar serpientes y escorpiones y para que toda fuerza del enemigo y nada os dañara. Lucas 10:19. Yo recuerdo hace muchos años que nosotros sentimos ese llamado, éramos del grupo de mujeres y sentimos el llamado de irnos a la cárcel y dijimos, vamos a compartir la palabra en la cárcel de mujeres y tuvimos la iniciativa de irnos cada 2 veces al mes a la cárcel
Si alguna vez ustedes han ido a una cárcel, ¿qué necesidad hay? ¿Y qué satisfacción hay cuando pueden estar con los barrotes físicos, pero darles la libertad espiritual? Transmitirles, miren, ¿quién sabe de las 4 leyes espirituales para poder evangelizar? Presentar a un Dios que me ama, un Dios que dio a su Hijo único para que nada, que el que cree nadie se pierda y más tenga vida eterna. La segunda ley espiritual, reconocer que es un pecador. La tercera ley espiritual, el milagro de la cruz. Y la cuarta ley espiritual, que podemos nosotros aceptar a Jesús como mi único Salvador. Con esas 4 leyes espirituales usted ha llegado a la vida de una persona. Y nosotros nos hemos ido, íbamos a la cárcel. Una vez hicimos un evento grandioso. Festejamos el Día de la Madre en la cárcel. Llevamos mesas, llevamos manteles, llevamos todo. Hubo, como cuando predicó Pablo, tal conversión, porque nosotros nos fuimos a compartir allá. De pronto es ir a la cárcel, pero si hay mujeres agresivas, nos fuimos allá. Dios nos cubrió y nos protegió. Dios nos cubría y Él nos cubría y nos respaldaba en lo que hacíamos. Una vez nos tocaba ir, pero nos llaman por teléfono que no vayamos porque iba a venir un anciano de Guatemala con su esposa y que iba a compartir la palabra. No fuimos ese jueves. Y ese jueves hubo las señoras presas, habían habido una revuelta y habían cogido como rehenes a los que fueran a visitar. Imagínense, Dios nos cubrió. Pero ¿qué tal si íbamos y nos tenían de rehenes? Estábamos compartiendo la palabra o salíamos en el periódico de la cárcel de mujeres, las hermanas de Vero. Entonces, mira, es algo hermoso, pero Dios nos cubrió. Ese día que no fuimos, hubiésemos ido ahí de rehenes, estuvieron creo que como 8 días teniendo a los rehenes ahí. Pero Dios, mire, Él nos ama de tal manera y nos protege, no tengamos temor a dónde vayamos, porque Dios siempre está con nosotros. Porque dice, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestra Padre que habla por nosotros. De pronto decimos, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Si yo no me sé las Escrituras, ¿dónde está el Evangelio 2 de Corintios? ¿Dónde está Romanos? Yo no sé. Pero mire, dice que Dios nos va a dar lo que vamos a decir. Y con lo que usted diga, con lo que usted hable, usted cuéntele cómo Dios cambió su vida, suficiente. Porque mira lo que dice, ¿qué saco yo con la Biblia? Y digo, verán, hermanos, aquí en Isaías y acá en 2 de Crónicas. La palabra dice, el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Si yo hablo con el Espíritu del Señor, esa alma perdida, esa alma muerta va a revivir, va a ser vivificada por la palabra de Dios. Cada uno tiene que compartir el Evangelio. Cuando vemos esta claridad, estamos involucrados que todos y cada uno de nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Ese es un mandato que Dios nos dio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que tengamos compasión con todas aquellas personas que necesitan de Cristo. Como decía mi esposa, en aquel tiempo y todos los tiempos creo yo que en la cárcel de mujeres hay mucha necesidad. Hay tanta necesidad, pero pudieron llegar al corazón de estas personas. Pudieron llegar a que puedan ampliar el conocimiento de Dios y recibir a Cristo en su corazón. Por eso es importante que nosotros salgamos afuera, mis hermanos. No nos sentamos cómodos aquí. Qué bonito, ya Dios nos salvó, Dios nos ha liberado, Dios nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad, nos ha dado provisión, nos está prosperando. Pero ¿por qué todos esos beneficios no los damos a las personas que están afuera? Tenemos que comenzar a mirar por todas aquellas personas. Muchas veces podemos decir, pero yo no soy capaz, yo no tengo conocimiento. Miren, los sociólogos
dicen que las personas más introvertidas pueden convencer, hablar a 10,000 personas en su vida, siendo una persona introvertida. Nosotros, que Dios nos ha dado la fortaleza, que Dios nos ha dado la sabiduría, que Dios nos ha dado la inteligencia, si esos introvertidos pueden predicar a 10,000 personas, nosotros con la capacidad y el poder de Dios, ¿por qué no podemos predicar a más? Miren, en la primera reunión no hubo ni una persona nueva. Y estaban como unas 500 personas. En la segunda reunión hubo 7 personas nuevas. Y estamos 600 personas. Entonces, mis hermanos, es nuestro compromiso traer a las personas. Salgamos de la comodidad, salgamos de en este sitio donde creemos que nosotros ya tenemos todo. Porque Jesús nos quiere necesitar. Dios nos quiere utilizar. Dios pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos la decisión de actuar. Dios quiere utilizar nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies para caminar. Tenemos que ser parte de la decisión de Dios, del pedido de Dios. Porque si nosotros estamos cómodos y no salimos, pues Dios no va a traernos, no va a traer personas a la iglesia. No importa las circunstancias ni los problemas. Solo tenemos que abrir nuestra boca y compartir las buenas nuevas que Cristo nos ha dado. Tenemos que aprender que solo Dios puede animarnos a crecer espiritualmente. Yo recuerdo en Marcos, en el capítulo capítulo 2, versículo 4, hay una historia muy interesante que me ha retado. Dice que 4 personas encontraron un paralítico. Y no podemos solamente hablar de paralítico físico, sino cuántos paralíticos espirituales hay afuera. Y dice que ellos no estaban diciendo, bueno, ves, dice, yo voy a pagarle el bus o le voy a coger un taxi. No. Ellos dicen que fueron, cogieron la camisa, se pusieron al hombro y vinieron. Vinieron a la casa donde estaba Jesús. ¿Y qué pasó? Que no pudieron entrar, dice la palabra. Pero esa valentía, esa decisión debemos tener todos nosotros. Dice que le subieron al techo, hicieron un oramen e ingresaron a ese paralítico delante de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús lo sanó. Dios quiere utilizarte a ti para que traigas a las personas. Hechos 2:4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Nosotros debemos tener esa convicción que la gente necesita escuchar. En Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, yo, heme aquí, envíame a mí. Miren esa decisión de Isaías. Él estaba contagiado. Él veía la necesidad. Y él nos dijo, no sé, o yo me hago el de la vista gorda y mejor yo no voy, a mí no me gusta. Pero él dice, he aquí, yo dice, envíame a mí. Muchas veces, como dice en Apocalipsis acerca del primer amor, cuando estamos en el primer amor, cuando nos han dicho la palabra, hemos sentido el amor de Dios, hemos sentido el gozo que es estar en el Señor y predicamos, compartimos a la abuelita, a la tía, a los vecinos, en el primer amor. Pero ¿qué dice? Dios dice que Él reconoce nuestras obras. Él reconoce todo lo que hemos hecho. Él reconoce que hemos permanecido,
que estamos avanzando para llegar a una vida de santidad. Pero dice lo que no nos va Dios a dejar pasar por alto, que hemos perdido su primer amor. O sea, el primer amor, ese énfasis, ese amor de compartir su palabra. Eso sí nos dice que no nos va a dejar pasar, que tú has perdido, dice, el primer amor. Y dentro del primer amor es que nosotros tengamos compasión por esas personas. El número de personas que viven en el mundo aumentan a una proporción más de 70 millones por año. En menos de 3 años, dice, un 4% de ellos han sido alcanzados en el Evangelio. Es una proporción bajísima. Yo quería ver la estadística de cuántos evangélicos hay aquí, de cuántos inconversos hay, para ver cómo estamos en estadísticas. Si nosotros solamente estamos contando, a ver, en la primera tanta gente, en la segunda tantas personas, en la tercera sigue bajando el número. Pero si nosotros nos proponemos y decimos, yo voy a hablar de la palabra de Dios y yo voy a hacer como hicieron esos hombres y le voy a traer a esa persona acá para que escuche la verdad de Dios, no habría sillas vacías. Imagínense que llegara a un punto, decimos que este es el año de la victoria. En todo aspecto, el año de la victoria también el evangelismo. Que de pronto haya personas que nosotros, los que ya venimos domingo a domingo, tengamos que pararnos atrás para dar lugar a las personas nuevas. ¿Qué tal? ¿Les gustaría ver esa imagen, vivir ese sueño de Jesús? Que nosotros tengamos que irnos atrás para que la gente se siente. Eso sería nuestra visión y querer estar en el propósito de Dios en la evangelización. Miren lo que dice aquí. En Amós 8:11 dice, he aquí viene días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de aguas, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Creen que este es el año? Este es el momento, el año 2018, que Dios ya haya mandado el hambre y la sed de escuchar la palabra de Dios. ¿Creemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por todas las situaciones que está pasando, por las situaciones que estamos viviendo. Entonces dice que viene días. Ya estamos en esos días. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos el pan, porque dice no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dice el pan? ¿Cuál es el pan de nosotros? Es la palabra de Dios. El pan que habla la Biblia no es una masa horneada. El pan que habla la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el agua? El agua que dice que tendrán sed de agua. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién? Todos creemos aquí, ¿verdad? En Jesús. ¿Han sentido los torrentes de agua viva en su vida? ¿Han sentido la unción del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántas veces aquí se ha ministrado acerca del poder, de la unción, de la llenura del Espíritu Santo? Pero no solamente ese momento que se pasa acá, es para mantenerlo siempre con nosotros. Entonces, si yo tengo el pan, yo sé de la palabra de Dios, yo voy a dar de comer a esos hambrientos espirituales. Si yo sé yo tengo el agua viva, que es el Espíritu Santo, voy a transmitir, voy a orar, van a sanarse enfermos, van a ver tantas maravillas que yo puedo hacer con esa llenura que es el agua, que es el Espíritu Santo en mi vida. Estas almas, si deben evangelizar, jamás escucharán del Evangelio, a menos que usted, que yo, que nosotros entremos en acción para salir a satisfacer el hambre de la palabra de Dios. Miren, en Romanos 10, 13, 15 hay unas preguntas, unos cuestionamientos que nos hace Dios. Miren lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Miren, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está. ¿A quién llega esa pregunta? ¿A quién llega? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Hay algunas preguntas, interrogaciones. ¿Cómo creerán? Si nunca han oído, si nunca les decimos que hay un Dios, que hay un Cristo que murió por nuestros pecados. ¿Cómo dice? Y mira lo que esa promesa. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Nuestros pies espirituales son hermosos para el Señor, quien vamos nosotros llevando el evangelio a los necesitados. La gran comisión, todos sabemos cuál es la gran comisión. Todos hemos leído cuál es la gran comisión. Pero la diferencia es quién hemos puesto en práctica. Todos sabemos cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces hemos salido a predicar? ¿Cuántas veces hemos visitado las personas adecuadas para compartir la palabra de Dios? Lamentablemente no hemos puesto en práctica esta palabra de Dios. Debemos que aprender a respirar, a vivir el propósito de Dios para compartir las buenas nuevas. A toda persona que sea posible entregar la palabra de Dios. Es importante saber que no es necesario que sea un líder, un diácono, un anciano, un supervisor para predicar la palabra de Dios. Este es un privilegio que nos ha dado a todos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Los cristianos no necesitamos un llamamiento especial. Los cristianos no necesitamos que Dios diga, mírame, tú ándate a tal parte. No, nosotros tenemos que tomar la decisión, la actitud de ser embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Si tú te sientes embajador de Cristo, tienes que estar dispuesto a salir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, no analizarla ni discutirla, sino ponerla en práctica. Muchas veces nos ponemos a analizar, pero es que ¿qué dice? Nos ponemos a discutir, hazlo tú, lo hago yo después. No, mis hermanos, tenemos que ponerla en práctica lo que dice en Marcos capítulo 16 versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Al nosotros obedecer la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con claridad, sin vergüenza de ninguna clase, porque estamos expresando, estamos disponiendo al ser soberano, al dueño de todo el universo, y por lo tanto no tenemos que avergonzarnos delante de nadie. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, a todos los habitantes de la tierra, Dios quiere llegar con el mensaje de la salvación, entendiéndose que podrá encontrar solución a sus problemas económicos, espirituales, materiales, porque Dios en su divina gracia siempre nos está proveyendo en todo. Hay también importancia en que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de la palabra de Dios, porque vienen las bendiciones de evangelizar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia tiene sus frutos. Qué mejor regocijo haber compartido la palabra a una persona necesitada de escuchar un mensaje de salvación. Mire, hay recompensas. Dios está, Él no ve, Él como dice que Dios todo lo que mira, todo lo que se hace, Él no pasa desapercibido. Él está pendiente de nosotros.
Él dice, en obediencia hay bendición. Entonces, si nosotros obedecemos a seguir este mandato, les aseguro que va a venir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios a nuestra familia, a nuestro hogar, porque nosotros estamos obedeciendo a un mandato, no estamos quedándonos. Miren, si nosotros, a nuestros hijos donde desobedecen, vienen las consecuencias, pero a un hijo obediente, miren, estamos bien con ellos, le decimos, le damos un premio. Igualmente, Dios, en la obediencia hay bendición. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando hablamos de bendiciones de Dios, siempre Dios pone en cada uno de nosotros la semilla donde nosotros vamos a compartir, donde nosotros vamos a sembrar. Pero tenemos que ser como el buen agricultor, cuidar para que esa semilla crezca, para que esa semilla florezca. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros nos llenemos de gozo, de alegría. ¿Cómo no se llena de alegría y gozo aquel agricultor que ha sembrado, ha cuidado la planta y le da hermoso fruto? Ese es el fruto que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué alegría y qué gozo me va a dar cuando venga una persona con problemas, con necesidades, acepte a Cristo en su corazón y Dios le sane todas esas necesidades? Esa es la alegría que nosotros debemos tener, porque Dios quiere que nosotros actuemos. El cristiano que es fiel, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El cristiano que es fiel en ganar almas tendrá abundantes recompensas y posición alta en el reino de Jesucristo. Mira lo que dice, mi buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad de nosotros es una actitud que agrada a Dios. La fidelidad que no vemos cuestionamientos, no hacemos preguntas, no ponemos barreras. Esa fidelidad a Dios es lo que el Señor nos va a recompensar cuando nosotros empecemos a evangelizar.